alguna les pasó cuando fue, cuando fue madre, ¿no? Que el niño de alguna manera, cuando nos reconoció la voz, ¿no? Cuando nació, y eso ahí nos habla de que el niño desde el vientre materno ya tenía estas características de atender, por ejemplo, a la voz de la madre. Este, y bueno, y es la base para, si hay una atención sostenida, poder aprender. Por eso quiero que se ubiquen dentro del plano de lo cognitivo, que la atención es un proceso, es un mecanismo que va a ofrecer poder aprender. La atención está desde el vientre materno, desde que nacemos después. Un poco para ver las áreas, esto piensen que el cerebro estamos mirando hacia la izquierda, digamos, ¿no? Esa es la figura que tenemos acá. Y bueno, son todas estas áreas y digamos que lo que se ha estudiado es que una de las fallas que hay en los niños impulsivos y esto es que la corteza prefrontal, o sea, antes de la frente, aquí, es donde no habría un control de impulsos adecuado. O sea, son áreas que se desarrollan más tardemente o necesitan la medicación, etcétera, etcétera. Como para que se hagan una idea de qué estamos hablando, ¿no? Es acá donde estaría la corteza prefrontal y se ha observado en escáneres cerebrales que se les ha hecho a los niños que no hay una suficiente maduración de esa parte de la corteza prefrontal. ¿Cómo se diagnostica? No sé si voy bien, quieren preguntar algo, ¿me están entendiendo? Ahí se me fue. Por ahora yo no tengo preguntas. No, bueno. Entonces me voy a los criterios. Como les dije, hay un manual que lo usan los pediatras, que lo usan los psicólogos, los psiquiatras, para diagnosticar, o sea, para llegar a una respuesta frente a lo que los padres llegan, por ejemplo, con un niño que normalmente nos pasa que siempre, o por lo general es cuando ingresan a la escuela, ¿no? El primero, o a veces un poquito antes, capaz que a los 4, a los 5 ya nos estamos preocupando un poco por esto, ¿no? ¿Por qué será tan inquieto? ¿Por qué? Bueno, no presta atención, pero sin embargo sí se cuelga en la pantalla. Esa es la gran duda que a veces nos surge, ¿no? Pero bueno, lo que es la clave acá, quiero bajar esto, sí, lo que es la clave es esta tríada que les acabo de decir, que es la inatención, después tenemos la inatención, la hiperactividad y la impulsividad son esas tres que vamos a observar, pero hay que tener mucho en cuenta el tiempo en que se dan uno o dos de estos factores que nos señala aquí este manual que se llama el DSM-5, que es el con el que van a trabajar los pediatras, los psiquiatras, bueno, trabajamos los psicólogos. Y bueno, lo primero, ¿cómo define este manual, que es el que nos va a ayudar? Define eh, que si hay 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido al menos 6 meses, al menos continuos, ¿no? En un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales, estaría presentando 6 de estos que ya los vamos a leer. Por ejemplo, con frecuencia falla en prestar atención a los detalles o por descuido comete errores en las tareas escolares. Ejemplos, se pasan por alto detalles, etcétera. Otro que tendríamos que contar, 6 nos dicen ahí, ¿no? Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Es un niño que uno observa que hasta en el parque no puede centrarse en uno solo de los juegos. O sea, está subiendo el tobogán y se dispersa. O sea, uno ve como incluso no como muy ansiosa la conducta, ¿no? Este, también un re clave que hay es cuando uno pone a disposición libros, por ejemplo, de los niños y no nota interés, por ejemplo, ¿no? Cuando ya el niño, como a los 3 años, empieza a notar mucho interés en los libros, está bueno observar eso, ¿no? Con frecuencia dice, no parece escuchar cuando se le habla directamente. eh, en la D dice con frecuencia no sigue instrucciones y no termina tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales, dice. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae fácilmente y las evade con dificultad. O sea, por más de que uno le dice, bueno, tenés que vestirte ahora porque vamos a la escuela, el niño no es capaz de tener claro los pasos que tiene que hacer para eso.
El E nos señala que con frecuencia tiene dificultad para organizar las tareas y actividades, por ejemplo, en la rutina de acostarse a dormir, y hay que lavarse los dientes primero, cambiarse el pijama, etcétera, etcétera. Él no logra y se ve un descuido y una organización, ya les digo, por más de, tienen que ser 6 o más de los siguientes síntomas, al menos 6 meses. ¿Tá? Sigo con el mismo que sería de la inatención, con frecuencia evita o le disgusta, se muestra poco entusiasta al iniciar tareas. Requiere un esfuerzo mental sostenido, en otra dice pierde cosas innecesariamente, con frecuencia se distrae, es eso, ¿no? Ve volar la mosca que podríamos decir, ¿no? Se distrae y con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Sí. Eso sería con respecto a la inatención, que es uno de los primeros áreas, ¿no? De esta tríada que yo les estaba diciendo. La hiperactividad es, hiper es de mucho y actividad es de actividad corporal, ¿no? También dice acá que 6 o más de los siguientes indicadores que les acabo de leer, pero en este caso vamos a leer de la hiperactividad, al menos 6 meses y no concuerdan con un nivel de desarrollo. Por ejemplo, se espera que cuando el niño ingresa a la edad escolar, por eso es que no es casual que los niños ingresen a la escuela, a los 6 años, ¿verdad? Cumplidos los 6 años, nos dicen. Incluso nos ponen una fecha que es abril, que tiene que para ahí haber cumplido, porque está estudiado que el reloj biológico, digamos, va compasado con las tareas de desarrollo. Entonces, no es tan descabellado decir que, por ejemplo, a los 6 años vemos que el niño puede tener un mayor tiempo de concentración. ¿Está? Seguimos. Y acá, con respecto a la hiperactividad, dice, con frecuencia se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, en clase o en comer, ¿verdad? No logra una actividad básica como comer y que sería de estar cubriendo el hambre, por ejemplo, no puede hacerlo, ¿no? Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, o sea, no logra concentrarse, por ejemplo, en armar algo. También está ocupado actuando como sí, como que le impulsa un motor, dice acá, y habla frecuentemente, habla excesivamente y en forma frecuente. Eso también es un gran rasgo cuando ya tenemos el niño que habla, ¿no? El nivel expresivo. Y la impulsividad, que es la otra, ¿no? Vimos inatención, hiperactividad e impulsividad. Con frecuencia dice responde inesperadamente antes de que se haya concluido la pregunta. Este es un clásico. Y si te da, ya te contesto. Termina las frases. Esto es impresionante, es tal cual, no respeta el turno de conversación. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras espera una fila cuando revisan los cuadernos, ¿no? La maestra. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos, actividades, puede utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. ¿Está? Eso por ahí. Preguntan hasta acá. Si va quedando claro, porque así no me, no me voy por las ramas, que vamos 25 minutos ya. No escucho. Más que pregunta, me asombra la cantidad de ítems que veo asociado a niños. Eso me impresiona. Sí, 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 y por eso también es como re importante la información, ¿no? La información que uno tenga, porque a veces que está buenísimo la cantidad de información a la cual tenemos acceso, ¿no? Pero es como que yo siento muchas veces que es como una moda, ¿no? Van al médico y todo es TDA o a veces es todo autismo, y no es tan simple hacer un diagnóstico tan a la ligera porque es algo que marca mucho otros factores psicológicos, ¿no? Como la autoestima, porque un niño que es constantemente, no te quedas quieto, no te quedas quieto, no te quedas quieto, es impresionante como eso. Entonces, por eso la importancia de un buen diagnóstico, ¿no? De no tomarse a la ligera, de que las pruebas que uno ocupe, por lo general son pruebas de observación, son screening, tamizajes, que el diagnóstico sea preciso, controlarlo, si llega a ser que el niño debe tomar medicación, es muy importante los controles. Es muy importante seguir al pie de la letra y confiar, ¿no? Confiar en los profesionales, en el psiquiatra,
en el psiquiatra infantil, ¿no? En el pediatra. Es como muy, muy significativo hacerlo porque es por el bien de nuestros hijos, ¿no? ¿Alguien más hasta acá? También uno podría pensar, ¿no? Porque en este manual, digamos, o en lo que uno observa, y me ha tocado a mí en la experiencia clínica, también niños sin esta hiperactividad o sin esta hiperactividad tan evidente, ¿no? No es el niño que se está, que yo a veces digo, es con una pelota saltando, no, no es así, sino que es un niño que logra sentarse, que logra hacer contacto visual, que logra escucharte, que logra calmarse, pero está moviendo constantemente la pierna, por ejemplo. Eso también es un signo de que uno podría decir ahí no hay tanta hiperactividad, pero sí hay inatención, porque uno ve que no logra terminar una tarea, algo cortito, que no te logras decir la secuencia de pasos que tiene, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos para sonarnos la nariz? Me siento los mocos, voy al baño, saco un codo. Es, uno ve ahí la desorganización, ¿no? Por ejemplo, eso es una, una, una diferencia clave, ¿no? Una cosa es la hiperactividad y otra cosa es como la actividad de uno de sus miembros del cuerpo, ¿no? Algunos niños yo los he visto que la pierna o hacen así, y eso dificulta también el diagnóstico, sobre todo en la sala de clase. ¿Alguna otra pregunta? Veo ahí a Patricia Cardoso, que parece que quiere hablar. Yo me estoy apurando un poco porque me da cosa que se nos corte la reunión. Y las conclusiones las quiero escribir con ustedes. Los factores que inciden, eso sí me quiero detener un poquito y quiero que ustedes aquí me digan qué factores creen ustedes que incidirá en el déficit de atención. ¿Qué factores crees que incidirán? Y el ambiente donde se desarrolla. ¿Perdón, qué cosa? No te escuché, Andrea. Perdón, no te escuché bien. ¿Vos te referís como que cuál es qué factores influyen a que una persona tenga o no déficit atencional? ¿Cómo podría ser, sí, que desarrolle, que uno se vea más evidente el déficit? ¿Qué podría, por ejemplo, acrecentar también? Porque hay niveles, ¿no? Hay leve, hay moderado, Creo hay que son varios, grave. ¿no? Podría ser la sobreestimulación, por ejemplo, pantallas, teléfonos, Sí, no sé si me Sí, ocurre. sí, estaba pensando lo mismo. sí, el uso temprano de pantallas, que es una ilusión decir que no lo usamos porque los adultos estamos muy inmersos en esta lógica de la instantaneidad, de la rapidez, y sí, influye porque ya se ha estudiado, o sea, las mismas luces que tienen los televisores que hay ahora, ¿no? Los LCD son totalmente que te despiertan mucho más que lo que antes mirábamos como pantallas, ¿no? La rapidez que hay de los videos, o sea, si ustedes se dan cuenta, creo que en 5 años cambiamos de tener videos de YouTube que a veces duraban un poco, ahora a tener shorts, que se llaman, ¿no? Y es como bla, 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 bla. Sí. Cuando uno va en la calle, si ustedes se dan cuenta, en el ómnibus hay propaganda, en la calle hay señalizaciones demasiado cargadas, en las casas. Yo me he dado cuenta cuando voy manejando y digo, pero mira ese cartel gigante en un edificio, podrías perfectamente chocar. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que estamos bombardeados de estímulos, ¿no? Este, Sí, la sobrecarga sensorial que hay de ruidos, de estímulos visuales, a veces hasta sensorial, ¿no? No sé si les ha tocado ir a esos cines que tienen 4D, que les tiran agua incluso en las películas, es tremendo, ¿no? Este, y sí, No, ¿qué otros factores creen? y aparte, digo, por ejemplo, yo trabajo en un CAIF, ¿no? Sí, Y los niños ya de pequeños ya les ponen pantalla, sí, mucho antes de los 2 años. Tiene un año, a ver, se entiende que un rato, pero a veces pasan toda la tarde mirando una pantalla y saben cómo usarla. Ya. sí, Y eso me asombra de verdad, tan pequeños que ya pasan
¿ah? Y eligen el video que se van a poner Sí, 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 sí. y ahí me quedo asombrada porque digo, cada vez más temprano. Sí, sí, a mí sí, concuerdo contigo. Yo he visto mamás en centros comerciales que es entendible, ¿no? Esto no es un enjuiciamiento ni es No, crítica obvio, ni que destructiva. hablar, Pero pero veo digo, mamás qué que, mal claro, que tienen les que ir con hacen. sus niños en el coche y para poder hacer las compras el celular. Claro, porque Este, uno dice, obvio, todos lo usamos para un rato, como yo digo, para bañarse, pero estamos hablando de que pasan horas mirando y de que saben manejar ponerse la canción que les gusta, el video que les gusta, cómo pasan, y tan pequeñitos, y que después ya les queda, o mismo los vemos en los jardines, de 6 años, 7, y manejan un celular, una compu, mucho más que nosotros un adulto. sí, 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 porque son Y nativos eso me asombra mexicanos. mucho. Sí, es increíble. Otra cosa que se dice, una de las hipótesis, es solo hipótesis, no es todavía una teoría, es también la calidad de la alimentación, cuando hay alimentos cargados de azúcar, eso también se ha visto que incide, el consumo de eso en niños que presentan más déficit en la atención, ¿no? Ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cuánto es lo normal? Bueno, piensen, las clases de la escuela están estructuradas en 40 minutos, 45. Nosotros adultos, como adultos, arriba de 20 años, podemos mantener la concentración por unos 40 minutos, 45. Imagínense eso mismo en un niño. En un niño se espera entre 15 y 20 minutos que pueda, luego necesita cambiar el foco o quizás moverse y volver a otros 15 minutos. O sea que ahí la clave es saber conocer al niño, porque además aquí se mete otra variable. Cada niño es bastante único en cómo se define como sujeto de aprendizaje. Eh, entonces, como maestro, por ejemplo, o como mamá y papá, uno tiene que saber mirar al niño de determinada manera que no sepa, mira, como que los niños tienen periodos, les gusta estar un rato concentrado dibujando, después se mueve un poco, después se va a bañar, después busca algo para comer. Es como que el cerebro de los niños tiene también un reloj que les va marcando. Lo que pasa es que frente a un ambiente que no está estructurado y con demasiados estímulos, el niño que ya viene con esta condición, el ambiente no lo ayuda. Eso también es algo que hay que tener como muy, muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tengo un niño que le cuesta concentrarse, no tengo la tele todo el día prendida en la casa, por ejemplo. Por ejemplo. No le doy tanta cantidad de azúcar, por ejemplo. No se trata no mira tanta pantalla, mira, selecciono los dibujos animados que ve. Hay unos dibujos que son muy buenos, que duran 15 minutos, perfecto. Mira un capítulo de eso, después cambiamos de actividad, hacemos otro capítulo, o sea, de esa manera, ¿no? Otra pregunta. A mí me nace preguntarte, Evelyn, ¿qué hacemos mientras tanto? Mientras el niño está con el diagnóstico, está yendo a un tratamiento, bueno, en el aula en concreto, ¿qué podemos hacer desde nuestro rol como docentes para acompañar a esos niños? Y más si tenemos dos, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando ya no se trata de uno solo, sino que dos. Eh, Patricia, yo con mucho, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es aceptarlos con mucho cariño, porque lo que nos sucede muchas veces como docentes y como adultos es que tenemos una expectativa de cómo tiene que ser ese niño. Y como maestras, y me incluyo, uno quiere que todos estén y aplicar su planificación y que no se me desestructure lo que tenía planificado. Tengo que saber que primero aceptar que tengo determinados niños, tengo que confiar en los profesionales, no digo que los maestros no confiemos, pero confiar, acompañar a la familia en cuanto a insistirles, porque he visto mucho esto, que es una de las cosas que más tranca, que hay mucha desinformación en cuanto del diagnóstico, ¿no? A veces mal hechos, entiendo el malestar de los padres, o a veces un poco los mitos de que si ya toman determinados medicamentos se hacen adictos, bueno, todos los miedos que son muy válidos en los padres. Pero yo ahí veo que
tienen que confiar en esto que les estoy diciendo. O sea, un niño que tiene déficit tiene que al menos tener, como les dije, 5 o 6 de estas características. Son un montón. Por 6 meses. Después en 2 ámbitos. O sea, no es un diagnóstico a la ligera que si vemos que 3 veces por semana viene cansado de la escuela porque, no sé, lo tuvieron mucho rato sentado, ya tiene déficit atencional. Porque es humano también, el ser humano quiere respuestas, ¿no? Quiere tener certeza. Pero en esto creo que la certeza es saber que no hay receta, que además cada niño es único, y como estuve leyendo, que esa cantidad de energía en exceso que pueden tener, ¿no? Podemos ocuparla a nuestro favor. O sea, un niño que puede desarrollar un pensamiento creativo impresionante si lo sabemos guiar, o un niño que si toma la medicación, si va a la terapia, en este caso con el psicólogo, con un maestro especializado, va a poder tener herramientas para empezar a autorregularse. Hay que saber que a ese niño le vamos a tener que hacer pausas más, o sea, momentos de aprendizaje más cortos, tener libros, tener alternativas, porque muchas veces son niños que después de la impulsividad siguen siendo muy creativos y, em, y mucho pensamiento divergente, ¿no? Que pueden sacar conclusiones muy rápidas. Entonces, no hay que verlo tan negativo. Yo entiendo que en la sala son dos con, por ejemplo, son dos con esta condición, pero son 27 más que necesitan de nosotros. Pero ahí concuerdo que lo primero es la calma. La calma, apoyarse en los profesionales que el niño esté yendo. O sea, yo en los pacientes que tengo me he comunicado con las maestras y está muy buena esa Este charla lo pongo porque para escuchar. muchas veces los maestros nos apabullamos porque queremos que cumplir nuestra planificación, los aprendizajes, las metas. Entonces es mucho, ¿no? Y más encima el estrés, porque es un estrés de tener 27 niños en una sala gritando, a veces como son los niños. Entonces, entiendo esa parte. Y muchas veces hay que, o sea, muchas veces no, deben apoyarse en los profesionales que por suerte ahora, por ejemplo, con el BPS se puede acceder, antes era bastante más complejo, ¿no? Creer que la medicación va a funcionar porque yo he visto resultados muy buenos. Así como he visto a veces malos diagnósticos, también he visto cosas muy buenas y cómo los niños avanzan cuando logran periodos de concentración más prolongados. Son niños que tienen capacidades muy buenas. Claro que es cansador ver a un niño que no te deja terminar la frase. Me cansa a mí en el tú a tú, pero en cambio yo veo y son niños que te llenan de energía, o sea, es increíble, ¿no? Eso, como mirarle el lado potencial a ese niño. Escucho otras preguntas, no sé si te respondí, Patricia. Creo que Sofi quería hacer una pregunta que levantó la mano en el chat. Buenas tardes a todos. Hola, discúlpame que Mi, no estoy viendo acá el chat. Estoy mi con nom- tres mi cosas. nombre es Sofía, adulto con TDA, sin hiperactividad. No, quería saber cómo definís tú a los adultos con TDA. No soy especialista en el tema de adultos, sí sé que ahora está como mucho estudiándose, porque claro, esos niños que empezaron a ser diagnosticados hace algunos años crecieron. Y capaz que fuiste hija, por ejemplo, de una mamá que no quiso medicarte, entonces, bueno, con grandes esfuerzos. Otra pregunta, no sé si te contesté Sí, eso. sin duda, la verdad que sí. Yo tuve mi diagnóstico, gracias al diagnóstico de mi hijo. Mi hijo tiene TDA con hiperactividad, yo soy sin hiperactividad. Llegué a mi diagnóstico por él. Y Claro. bueno, soy impulsiva, tengo esto de interrumpir, ¿viste? Trato de Ah, contenerme para no interrumpir a los demás, me cuesta, pero lo he superado, lo he manejado bien y sin duda es algo que se aprende y se va llevando día a día, ¿no? Digo, no sé, podés hacer una vida totalmente normal, eso, además. tenés, sí, desafíos como todo, ¿no?
el tema de distracción y eso de concentración es bastante complicado a veces, lo que Entonces, si habla ya de los sabes, por estudios. ejemplo, que te distraes con el espacio, por ejemplo, el espacio de trabajo, tienes que cuidarlo. Si te, por ejemplo, a mí me pasa, yo no sé si tengo déficit de atención, la verdad, no sé. Eh, no, no sé, nunca creo que no. Pero, por ejemplo, a mí sí lo que me pasa es que yo cuando estudio, trabajo, tengo que tener como mi área despejada. No puedo sentar, porque yo ya sé que realmente me pongo a ordenar, empiezo a mover. Entonces, si uno que digamos no está diagnosticado y sospecha que se distrae fácilmente, tienes que ayudarte, pues. Ok, voy a comer, entonces saco todo. Por ejemplo, una de las cosas que, que hay que luchar en los niños, ¿no? Piensen ustedes, yo he visto muchos casos, no estoy criticando, ojo, por favor, pero qué en contra que tenemos cuando llevamos a un niño esta cadena de comidas rápidas, ¿no? Y la cajita feliz viene con el juguete. Yo he visto tantas veces niños que comen abriendo la bolsita del juguete y se les cae la bebida, el refresco, se hace una sopa ahí, la hamburguesa, la papa. Claro, entonces, con una simple acción, o uno les dice antes o después que abra el juguete. Entonces el niño ya sabe que no podemos estar haciendo otra cosa, no Sí, prestando atención a lo que comemos, por ejemplo. Es cosas sí. simples, ¿no? Que uno se da cuenta. Leticia, tenés levantada la mano. Sí, no tiene que ver directamente con eso, pero quiero aprovechar algo que se estuvo hablando en el grupo. Hay gente que no pudo participar y estuvimos el otro día justamente hablando de cómo encarar cuando en la escuela no, como que sus compañeros de repente no tienen mucha información sobre qué es el TDAH y demás. Había padres que se preguntaban, ¿sería justo hacer charlas para que los niños sepan o hablar con los padres y explicarles, mira, mi hijo tiene tal condición, es esperable que tenga estas reacciones, o directamente no hacer nada? Hasta ahora como que las maestras les habían dicho, mejor no está bueno, porque como que condicionás un poco al niño que tiene esto o aquello. Pero saber más o menos cómo informarle a los otros padres para que ellos mismos le transmitan a a los niños, a sus compañeritos, qué es lo cómo se puede abordar ese problema, ¿no? A Porque muchas veces, veces los niños no saben y dicen, ay, este niño que se porta mal, este niño que tiene problemas, y no saben lo que hay por atrás. sí. A ver, creo que a veces, lo digo desde mi observación, mi conocimiento, subestimamos que los niños nos puedan entender. Primero por ese lado. Creo que al niño que se le explica simple y claro algo, entienden mucho más que cualquier adulto porque ellos son más simples, ellos no se engranan, que este me vio, que no me vio. Ellos son, si ustedes lo ven, siempre juegan, viven en un presente, juegan, cuando juegan están en un presente, o sea, no tienen dramas como tenemos a veces los adultos, ¿no? Primero eso, yo creo que la sociedad y los grupos donde uno se va a mover siempre son diversos. Y siempre, hoy día hablaba con eso con algunos de mis pacientes. Cada uno es único, incluso en las familias tenemos ADN distintos. Si comparamos dos hermanos, ¿no? Dos condiciones genéticas distintas, todos, ¿no? Entonces, somos únicos. Y en esa ser único, ser original, ser uno mismo, hay que aprender a convivir con el otro que es distinto, que no es igual a mí. Entonces, primero pienso que es totalmente factible y es una cuestión hasta de respeto y de convivencia que uno tenga que decirle a los niños, bueno, así como cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto, hay niños que son mucho más visuales, hay niños que son mucho más auditivos, hay niños que son más lectores desde chicos, hay unos que vienen con predisposición para ser más rápidos en matemáticas, en lengua, o sea, todos somos distintos. Eh, para mí, la explicación es simple y clara con los niños. ¿Por qué? Porque así yo les voy a poder ayudar a decir que al niño que terminó antes, por ejemplo, o que se distrae, le pongo una tarea más corta y hago esa adecuación curricular y el otro no me va a exigir, sino me va a decir, mira, él necesita esto, pero vos sí podés sostener 20 minutos de clase. Entonces, es como eso, es dialogar y creer que ellos nos van a entender, porque entienden todos los niños. Eso seguro. Gracias. Sí, por Cata tiene favor. levantada la mano en el chat. Sí, te escucho. Buenas tardes. Hola, Cata.
¿Cómo están? Bueno, les cuento, yo fui diagnosticada con TDAH a los 34 años, cuando diagnosticaron a mi hijo. La psiquiatra me preguntó si me diagnosticaba a mí o a mi hijo. Así que nada, escuchando un poco todo lo que han hablado, en el momento que la psiquiatra me dijo que tenía TDAH y me explicó que era déficit atencional, hiperactivismo, desde mi ignorancia le dije, ¿qué es eso? Es no prestarle atención. Me dijo que nada que ver y bueno, de ahí me comencé a instruir en otros contactos con otros países, con otro tipo de especialistas y demás, y un poco escuchando que hay una maestra o algo de un país que escuché. Eh, bueno, en mi caso, con mi hijo, lo que hacemos en clase, porque va a escuela pública, él tiene una cinta de streaming, le llamamos, que es una cinta que vendría a ser como un elastiquito que va de una pata de la silla a la otra pata, cosa que le pueda estar sentado, mete los piecitos ahí y tipo como que juega con los pies ahí para no alterar la clase. Desde que usamos esa técnica, la verdad está mucho mejor porque él directamente se le paraba a la clase, se le iba al patio, o sea, porque se cansa, se estresa de estar mucho tiempo delante y que le estén explicando cosas. Digo, después que empecé con todo esto, obviamente entendí cosas que yo hacía también de más chica. Por ejemplo, en el liceo yo no me sentaba derecha, me sentaba a lo indio en el banco y ponía la cuernola torcida, nunca la podía poner derecha enfrente mío, todo ese tipo de talk, digamos. Y ahora entiendo por qué son. También tenemos en la familia una cintita de tela que mandamos a hacer color anaranjado, que es el color que representa el TDAH, que dice TDAH para que más bien el adulto sepa, porque es más el adulto el que juzga que los niños en sí. Y lo digo por suma experiencia. Y quería aportar eso más que nada. Excelente, excelente. Después les puedo recomendar estos videos del BBVA, de Aprendemos Juntos. Yo les recomiendo que ahí busquen. Estuve mirando, no alcancé ahora a mirarlo completo, pero hablaba como de los desafíos que tienen a nivel cerebral los niños, ¿no? Que no es que son malos, son malcriados, son inquietos, nada que ver con eso. Son niños que realmente no pueden. O sea, yo tengo muchos pacientes con este trastorno y lo veo. Y los miro y digo, claro, no puede. Y tienen una capacidad para entender increíble, pero eso, entonces yo lo que hago es potenciar eso. Tengo actividades cortitas, les explico, soy clara, son enfática, tengo que poner límites muchas veces, son impulsivos. Me acuerdo clarísimo un caso, hace pocos meses, yo estaba así, recién vinculándome con la paciente, una niña de 10 años. Y miren este ejemplo de impulsividad. Y claro, como que no pueden realmente controlar. Estábamos jugando al Shenga, clásico. Así me sacas. De repente, de la nada, ella no me había dicho esto. Bueno, qué increíble. Y me tiró todos los cositos del Shenga encima. O sea, impulsivamente hizo ¡fua! Me cayeron. Yo no estaba preparada para ni siquiera ponerla. Y me quedé así. Entonces ella quedó muy roja y me dice, reíte, reíte, yo sé que te quieres reír. Y le dije, no, me duele. O sea, le mostré que porque en el cerebro tenemos unas neuronas que se llaman espejo, que es en los autistas lo que les, digamos, es la falla, que no permiten ver la reacción del otro. Entonces, esta niña, en esa impulsividad que tuvo, pensó que era adecuado hacer esto. Porque, claro, ahí veíamos la inmadurez de la atención, la impulsividad. Entonces le dije, no, realmente me dolió. Y quedó como roja y yo ahí entendí que la impulsividad sigue, como, ¿qué les pasa a estos niños? O sea, ellos quieren otro tipo de interacción y el adulto en este caso es el que regula. Recuerden que el adulto es como un agente regulador de los niños. Ellos aprenden muchísimo por imitación, pero muchísimo. Es más, es increíble, increíble, increíble. Como las bases del aprendizaje muchas veces es por imitación. Eso que dicen que los padres somos muy modelos, los maestros, los referentes, los psicólogos. Sí, eso. ¿Alguien más? Antes de que se nos corte. Yo quería preguntar, Sí.
¿Qué tipo de niveles de TDA existe? Y estuve, porque recién cambió hace unos años el DSM-5, antes era el DSM-4, y leve, moderado y grave. Así que es como el autismo. Sí, O sea, sí. porque yo le pregunté al psiquiatra de mi hijo Y y hay me dijo, combinados, ¿no? Perdón, y hay sí, claro. combinados. Hay Yo le combinado pregunté, inatención, perdón, hay combinado inatención con hiperactividad, hay combinado hiperactividad con impulsividad. No, hay combinado, siempre la inatención tiene que ir, ¿no? Inatención con hiperactividad, inatención con impulsividad. O sea, así. claro, hablando yo con el psiquiatra de mi hijo, yo le pregunté si había niveles. Él me dijo que no hay niveles de como el autismo, que Yo ahí vi que sí en este manual que es el que manejamos nosotros, porque piensen claro, también que no, esto en la investigación que está saliendo es bien reciente de las neurociencias, de todos los avances que claro, hay, claro, entonces esto está como en constante elaboración de los diagnósticos. Este, ah, puede ser eso, ¿no? Lo que es claro es que es esta tríada que les digo. Y las combinaciones que hay es como uno ve expresado en los niños lo que, lo que se observa, ¿no? Pero la génesis es la inatención, que es un proceso cognitivo. bien. Después de los medicamentos, ¿qué les puedo comentar? Realmente cuando un niño lo necesita y se prueba, realmente le hace bien. Eso sí les puedo decir en mi experiencia clínica. También las terapias que se puedan usar complementariamente tienen que ser complementarias, no pueden ser como la única cosa, porque ahí es que empezamos como a tardar en el tratamiento con este niño. Por ejemplo, no tiene nada de malo usar flores de Bach, pero no dejando la otra medicación. Es mi sugerencia, es mi sugerencia. Obviamente los padres pueden hacer, o sea, son libres, son los padres, ¿no? Pero yo les digo, o sea, el niño que está bien diagnosticado, o sea, ¿qué es bien diagnosticado? Llevar una observación clara de la escuela, llevar una observación clara del hogar, confiar en el criterio del psiquiatra, esperar los 6 meses, ver estos niveles, tener el tiempo, ver si no hay otras necesidades del niño. Por ejemplo, si yo trabajo 14 horas por día y llego reventada a mi casa como adulto, ¿no? Y estoy obviamente cansada y el niño me dice algo, yo, ay, no se queda quieto. No sé si ahí es déficit de atención o cansancio de la cantidad de actividades que hacemos. ¿Me entienden? Que es eso lo que tenemos que ser como muy finos en la observación. Les puedo decir eso. Andrea, tenés levantada la mano. Sí. No, con respecto a esto de lo que veníamos hablando de la información que ahora hay niveles, que sabe más sobre el TDAH, pero yo creo que acá hay mucha desinformación, principalmente de los profesionales, y que esos que son los que nosotros tenemos que confiar y nos van a guiar, este, hay desinformación con más en nosotros como padres que estamos día a día llevando la condición de nuestros hijos, ¿no? Por lo menos yo he pasado por varios psiquiatras que la verdad que no estoy nada de acuerdo con lo que me dicen, con lo que escucho y con lo que me voy informando, entonces opto por cambiar, ¿sí? Con el neuropediatra vamos bastante bien, pero también considero que a nivel de capacitación de eso, de actualizar toda esa información, tampoco la tienen. Y creo que eso es un bien importante desde la salud hacia nosotros, ¿no? Hacia los padres y hacia nuestros niños con esta condición. Sí, sí, tal cual lo que decís, Andrea. Concuerdo. Y yo siempre, por ejemplo, a mí en el TDA soy muy respetuosa, ¿no? ¿No? Me gusta por lo menos hablar con la maestra una vez si yo fuera psicóloga y hay esta sospecha. Eh, yo siempre le digo a los padres que esperen un poquito. También a tan corta edad tampoco estoy de acuerdo porque creo que mientras más pequeños son, el ambiente tiene mucho más peso. Me acuerdo cuando trabajé en CAIF,
y ya teníamos dificultades, ¿no? Que veíamos niños, íbamos a las visitas familiares, me acuerdo, a las visitas en domicilio, y claro, uno decía, en algunos casos decía, ¿cómo este niño no va a estar sobreestimulado si siempre está prendida la tele, por ejemplo? Entonces, claro, ibas entregando pautas a las familias, entonces es de a poco ahí el trabajo, ¿no? De a poco. ¿Quién más quería preguntar? Que hay una mano levantada. No, Andrea ya estuvo. ¿O querés de vuelta a decir algo, Andrea, por favor? Ah, No, Claudia. no, me quedó. Claudia, Hola, ¿qué Claudia. tal? Bueno, Hola. buenas tardes para todas. Está muy interesante todo lo que decís. Y yo trabajo en un jardín de infantes. Hace muchos años que tengo nivel 3. Y bueno, en el correr de la escolaridad de los pequeños, nosotros vemos muchas cosas e intentamos ayudar a las familias. em, digamos, entregando nuestras observaciones de clase, digamos, para los diferentes profesionales. Pero también a mí me gusta trabajar mucho con las familias el tema de las pautas de crianza, que me parece fundamentales, ¿no? Porque cuando los padres están informados, bueno, de las características, de lo que pueden esperar para un niño. Muchas veces cuando llegan al jardín y ven otros niños, empiezan a notar que su hijo o su hija puede tener dificultades para alguna cosa, pero es bien importante lo que vos decís, bueno, de las rutinas en el hogar, de tener como estructura, mostrarles cómo se hacen las cosas, el tema de la autonomía, no hacer todo por ellos. Hay un montón de cosas que nos, bueno, el tema de las pantallas ni que hablar, el tema de la alimentación. Es como también nuestro rol, no solamente el trabajo con los niños en el aula, sino también el poder ayudar y acompañar a las familias cuando están, por ejemplo, a mí me pasa en el jardín que son los primeros momentos de institucionalización del niño o de escolarización, acompañarlos a poder trabajar con ellos ciertas cosas, ¿no? Como eso, como las rutinas, como la autonomía. Lo que vos decías es tal cual. Si vos venís de 14 horas de trabajar y pues tengo muchas mamás que me dicen, ay, para mí es hiperactivo, para mí es hiperactivo, no se queda quieto. Bueno, lleva al niño a una plaza, acompañarlo, jugar con él, digo, que no sea todo pantalla, que no sea todo libre, sino como que acompañar cierta estructura. Cuando el niño ya sabe lo que va a pasar de antemano, puede bajar ese nivel de ansiedad que quizás pueda tener, yo qué sé, ese tipo de cosas. Gracias. Por favor, por ejemplo, ustedes me entenderán que veo que algunas son de CAIF. Una de las cosas que yo les decía mucho cuando empezábamos el periodo de adaptación que genera estas ansiedades, ¿no? Que el niño se ponga, que esta ansiedad se refleje en el movimiento continuo. Es como cuando las madres, por ejemplo, no les avisan a los niños que se van. Andate escondida. No, por favor. No hagan eso. No, uno cree que el niño no nos entiende. Y es como que el niño dice, no, no tengo la seguridad, va a estar, no va a estar, ¿qué hago? Y no, mira, ahora me voy, te quedas un ratito, uno piensa que no lo entienden y sí entienden. Este, Así que, por ejemplo, eso sería una gran cosa, ¿no? Que el niño no se ponga ansioso. Otra pregunta, para no extendernos mucho, que ya veo que... Bueno, yo aprovecho que nadie está preguntando a hacer algo otra pregunta yo también que quería hablar sobre mi hijo que tiene 8 años. Le está pasando ahora que está teniendo muchos problemas con la frustración, pero con respecto a sus sentimientos. No, la frustración con todo siempre fue así en realidad, pero ahora le está costando mucho el tema de afrontar sus sentimientos, de entender qué hacer con ellos. Y eso a veces le dificulta en la escuela, por ejemplo, que cuando se enoja porque se le salió algo mal y ya después no puede continuar con la clase. Si tenés alguna recomendación, como que, ¿qué puedo decirle? ¿Cómo puedo ayudarlo en ese sentido?
Normalmente cuando el niño va creciendo y se va dando cuenta, ¿no? Aprendió a leer, aprendió a escribir, con esta dificultad, se esfuerza, y ahí es la calma. Ahí es la calma, y bueno, sí, es la reacción emocional que tengo frente a algo que no me sale enseguida. Y bueno, capaz que busco otra manera de hacerlo, y, y si te va a salir, y bueno, mira, yo te muestro de esta manera, a mí me sale. O sea, como que vos le moldeás esa conducta, y cuando está en ese enojo, vos te quedás sentada y esperás, después de un rato, si ves que está muy desbordado, esperas que se calme, porque el niño va a esperar que haces vos, y si tú te pones a gritar, es como que él sube los decibeles, ¿no? Podría pasar. Pero cuando ves que ya se calma un poco, le decís, precisas un abrazo, porque muchas veces lo que necesitan es esto, ¿no? Es como que esa se desborda, entonces necesita que alguien lo acune, ¿no? Puede ser eso, pero siempre, como les digo, o sea, cada niño es tan distinto, que no hay una receta. La receta es que no hay Sí, receta. La claro. Yo receta le es que, pregunto, o sea, justamente, ¿cómo te puedo ayudar? Pero a veces le cuesta a él expresar qué es lo que por siente, qué es lo que supuesto, pasa. Entonces es difícil a veces, a veces no quiere hablar directamente. Entonces es solo esperar, ¿verdad? Hasta que exacto. Y esté uno se listo. desespera porque quiere que ellos no pasen nada, que no pasen mal, pero a veces los niños tienen esa capacidad, todos los niños tienen esa capacidad de autorregularse. Siempre la tienen. Así que Bien. sí, es esperar, es tener paciencia, ¿no? Yo sé que a veces estamos frente a una competencia de los niños que tienen que lograr más rápido las cosas, y a veces solo esperar. Sí, estamos Eh, en un mundo que va mucho más rápido, entonces es difícil. Estamos casi en las 8, así que si sí, hay una última pregunta, capaz que nos da lugarcito y listo, por ahí. No, preguntar no, yo lo que quería decir por mi experiencia como madre y como persona con TDA, a medida se va a ir superando, digo, esto de que, de que no quiere hablar o que se enoja, se frustra. Me ha pasado, te digo, experiencias por mí misma y lo fui superando y eso, uno se preocupa después, a medida que van creciendo, eso lo van superando. Es una cosa Gracias. totalmente normal. A veces hay que dejarlos si no quieren hablar. A veces uno como adulto, yo a veces como adulta no quiero hablar con nadie y me encierro a mí misma, yo qué sé, me pongo a escuchar música, no sé, a escribir, algo que me, digamos, que me calme, ¿no? sí, Digo, que me ayude eso. definitivamente. Digo, es entendible. Digo, a veces uno se desespera por qué le pasa, ¿viste? Pero son estados totalmente normales y a medida que van creciendo, se van superando. Como siempre les digo en el grupo, es un tema de paciencia, esperar. Cada niño tiene su Los reloj tiempos. biológico, como me dijo a mí la psicóloga, diferente. Y bueno, y van a ir madurando. ¿Ah? A mí me pasó, yo hoy trabajo en un jardín de infantes, con niños de 3 4 y 5 años. He pasado por muchas cosas en mi vida y me he superado y acá estoy, la sigo, día a día sigo aprendiendo de esto, ¿no? Una vez que tuve mi diagnóstico fue un choque para mí, fue como un balde de agua fría, pero tuve mi duelo, todo, pero después lo fui superando. Perfecto. Nada más, es. ¿Quieres decir algo más, Evelyn, como para cerrar? Quedo a las órdenes. Bueno, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias porque realmente ustedes son la gente que realmente quiere saber sobre este tema. Un sábado a las 7 de la tarde me parece muy bien. Y bueno, nada, quedo a las órdenes. Gracias, Andrea. Bueno, con Andrea hay un camino muy lindo con Agustina. Eh, Así que bueno, nada, agradecida de esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a vos y de todas formas, si No, alguna gracias tiene a una ti por pregunta, haber nosotros aceptado la podemos de todo invitación. caso alcanzarte. Ay, perdón, Ana está hablando. Andrea, ¿querías decir algo, Andrea? No, le decía a él, sí, le decía a él, gracias por la participación, por haber aceptado la invitación.
y bueno, esperemos que pueda seguir acompañándonos, que falta nos hace informarnos y estar un poquito más Por supuesto. actualizados en eso para poder acompañar. Sí, 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 sí. Bueno, y muchas gracias a todas por unirse, por participar. Estamos también a las órdenes para hacer red juntas. Que tengan buenas noches. Bueno, Chao, gracias. chao, chao, gracias. Chao, gracias.